Gracias. La orden, Carlos. Muy buenos días a todos. Esperaremos unos minutitos para dar la oportunidad a los demás registrados a nuestro evento el día de hoy para acompañarnos y en 2 minutos iniciaremos. Yo creo que podemos empezar, Nadia, como ves. Muy bien, pues de nuevo, muy buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo León, en nuestro evento de Comisión Laboral, retos y perspectivas de las organizaciones sindicales y las empresas bajo la reforma laboral y el TEMEC, lecciones aprendidas del caso General Motors. Quisiera agradecer a nuestra coordinadora de la Comisión Laboral, a la licenciada Nadia González, por organizar este evento con nuestros expositores de lujo. Muchísimas gracias, Nadia. Así como también agradezco a todos los expositores por compartir con nosotros su experiencia, conocimiento, y agradezco también por el tiempo. Gracias a los que acompañan el día de hoy. Sin mayor preámbulo, quisiera dar la palabra a Nadia para que por favor nos presentes a nuestros expositores el día de hoy. Mucho éxito en este evento que sin duda va a ser un gran éxito con mucho aprendizaje. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Cita. Y pues bueno, como ella lo mencionó, este es un panel de lujo. Tenemos invitados muy famosos, muy populares, pero sobre todo expertos en cada una de sus áreas de práctica. Y me voy a permitir presentarlos a cada uno de ellos por orden alfabético. En primer lugar, el licenciado Juan Carlos de la Vega Gómez. Juan Carlos es el actual socio director de Santa Marina y Esteta y cabeza de su práctica laboral. Cuenta con más de 34 años de experiencia profesional en el manejo de asuntos laborales, tanto individuales como colectivos. Es reconocido como un abogado líder a nivel nacional e internacional en su área de especialización debido a su importante papel en la resolución de conflictos sindicales en la industria minera y automotriz en México. Brinda asesoría a las empresas multinacionales en las industrias de comercio, hotelería y petróleo, entre otras, confrontando los efectos de la legislación laboral en términos de materia de subcontratación y en aspectos regulatorios laborales en general. Ha sido artífice en la planeación y definición de la estrategia sindical de la incipiente industria petrolera privada. Recientemente ha asesorado a muchas empresas relevantes en el país en redefinir su estrategia sindical considerando los retos de la reforma laboral del 2019 y del TEMEC. Reconocido como Banda 1 por la publicación Chambers and Partners y es representante en México del Employment Law Alliance, vicepresidente del Comité Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y subdirector de la Comisión Laboral Nacional de INDEX, Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias por participar. Al contrario, gracias a ti y a la Barra por la invitación. Perfecto. Ahora voy a presentar a Teresa Medina Ramírez, a quien le agradecemos enormemente su presencia el día de hoy, a pesar de sus muchas ocupaciones y agenda complicada.
La semblanza de Tereso es un poco más larga, pero comienzo. Tereso es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Laboral. Es maestro en Derecho Laboral por la Escuela Libre de Derecho. De 1980 a la fecha ha sido militante sindical activo de la Confederación de Trabajadores de México. De 1998 a la fecha es secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Coahuila, CTM. De 2003 a la fecha es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metalmecánica, Siderometalúrgica, Automotriz y proveedoras de autopartes en general de la energía, sus derivados y similares de la República Mexicana, Miguel Trujillo López, CTM. De 2020 a la fecha es secretario general adjunto del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México, CTM. Es autor del modelo laboral denominado Sindicalismo Responsable para México, con presencia en más de 20 estados de la República Mexicana en las ramas mencionadas anteriormente y con aproximadamente 550,000 trabajadores afiliados. Actualmente es diputado federal, integrante de la actual legislatura, secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social e integrante de las comisiones de Seguridad Social y de la Comisión de Infraestructura. También es integrante del Parlamento Latinoamericano y, bueno, ha sido senador de la República también anteriormente y es fundador y director del Centro de Formación Integral en Desarrollo de Talento Humano, una institución encargada de la formación de asesores laborales, delegados y dirigentes sindicales. Institución acreditada ante el CONOCER como entidad de evaluación y certificación de competencias laborales y acreditada ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Bienvenido, Tereso. Gracias, Nadia. Gracias por invitarnos. Saludos a todos. Y finalmente, Luis Monsalvo Álvarez, quien es experto en Derecho del Trabajo en México, asesorando a empleadores globales, pymes y startups. Perdón, Luis, es que estoy leyendo para no equivocarme, tuve que mover el celular. Asesora a empresas globales, pymes y startups a interiorizar las mejores prácticas legales y eficientizar el valor de las fuentes de trabajo en nuestro país. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, especialista en Derecho del Trabajo por la Universidad Panamericana y también maestro en Derecho por Columbia University en la ciudad de Nueva York, en la que se especializó en Derecho Laboral Comparado, prácticas de antidiscriminación en el empleo y compensación a altos ejecutivos. Luis es socio director de Monsalvo Duclos, firma altamente especializada en la representación del sector empresarial, donde dirige la práctica de Derecho Laboral. También es profesor de la Universidad Iberoamericana desde el 2005 en la clase de Derecho Colectivo. Es subdirector del Comité Laboral Nacional de INDEX, participa activamente en la Comisión Laboral de Coparmex, es vicepresidente de la Comisión de Empleo y Productividad de CONCAMIN y también es miembro del Cuarto de Junto. En julio del 2020 fue designado como uno de los 6 panelistas para la solución de controversias entre Estados Unidos y México en el mecanismo laboral de respuesta rápida del TEMEC. Con esto quedas formalmente presentado y bienvenido, Luis Monsalvo. Muchísimas gracias por tu presencia. Al contrario, Nadia, gracias a ustedes y gracias al capítulo de Nuevo León de la Barra y un gusto poder compartir esta mesa con expertos como Tereso y Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, Cita, no sé si quieres comentar algo más o ya damos inicio formal a este conversatorio, me gustaría llamar. Creo que Cita ya nos da autorización para iniciar. Pues bueno, una vez presentados, este panel o este foro es muy importante por diversas razones, pero principalmente ante los cambios regulatorios que hemos vivido del 2017 a la fecha, ¿no? Donde se han movido muchos temas en cuanto al derecho laboral, no solo en México, sino en el mundo.
Y creo que una de las primeras preguntas, algunas preguntas van a estar dirigidas a cada uno de ustedes por ser su área de especialidad, pero me gustaría que se sintieran con la libertad de participar, de replicar, de ahondar en esto, que esto sea un verdadero conversatorio y no una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, como preámbulo, pues bueno, tenemos la reforma a la Constitución en 2017 ante la presión que ciertos países y organismos internacionales estaban ejerciendo en aquel entonces al presidente Peña Nieto. Después tenemos la ratificación del convenio de la OIT, del convenio 98, y después tenemos la reforma laboral en 2019 que cambia completamente el panorama del derecho laboral después de muchos años de las mismas prácticas, más allá buenas o malas, pero cambia completamente cómo funciona el derecho laboral en México, sobre todo en su aspecto colectivo, más allá del tema de las juntas de conciliación de arbitraje y los tribunales laborales. Y pues después tenemos en julio del 2020 la entrada en vigor del TEMEC, tratado comercial que es de vanguardia o de avanzada en el sentido de establecer obligaciones muy particulares en materia laboral a México en particular. Entonces, bueno, también tenemos el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y todos los procesos de legitimación, el tema de las constancias de representatividad y el tema de las revisiones contractuales o integrales que ahora tienen que ser sujetas a voto. Entonces, precisamente sobre este tema de la legitimación, hace un par de semanas el licenciado Alfredo Domínguez anunciaba o comunicaba los avances y los números que hasta hoy lleva el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y tenemos que de un total de 500,000 contratos colectivos existentes en el país, solamente se han legitimado 2,971 contratos. Esto es 0.5942% de los contratos existentes en el país. Entiendo que esto con base a 6,000 consultas o votaciones que se han llevado a cabo. Esto a mediados de enero de este año, enero del 2022. Y resulta muy relevante pues el plazo para legitimar los contratos colectivos a raíz de la reforma laboral del 2019 y de las disposiciones del TEMEC, pues tenemos hasta el 1 de mayo del 2023. Nos quedan 1 año, 2 meses para legitimar todos estos contratos. Entonces, pues este cambio regulatorio sin precedentes para los sindicatos, pero también para las empresas. Y yo quisiera comenzar contigo, Tereso. ¿Cuál ha sido el efecto de este cambio regulatorio en la industria automotriz? Bueno, Nadia, muchas gracias por darme la palabra e iniciar este conversatorio, que es un privilegio intercambiar ideas, experiencias, impresiones también con estos grandes panelistas que son grandes amigos también. Saludo también a todos los integrantes del capítulo Nuevo León de la Barra, que estamos iniciando la semana con este conversatorio. Tú has señalado realmente lo que hoy los sindicatos del país, y me atrevo a pensar también, todas las empresas nacionales y extranjeras que están en nuestro país, tenemos como parte del arranque un nuevo reto en materia laboral. Y ese nuevo reto significa saber sepultar juntos lo que no opera, saber distinguir qué sí opera y qué no opera en la futura o quizás ya presente, la nueva relación laboral entre trabajadores, sindicato y empresa. Entonces, por lado de la empresa, pues lo voy a dejar en manos de estos grandes panelistas. Por lado de los trabajadores, que es mi punto de partida, ahí nosotros tenemos que entender que el tema de la reforma laboral, que llegó para quedarse, es un cambio de 360 grados. Sindicato que no entienda este cambio, sindicato que está enjuiciado a su exterminio.
a su desaparición. No es que lo diga Teresa Medina, lo dice la propia reforma laboral. El primer tema que tú señalaste, por ejemplo, el tema de las legitimaciones, que es una sola vez en 4 años, y esos 4 años están por terminar rápidamente. Tú dijiste que faltan, bueno, si sumamos, digamos, 10 meses de este año y 5 meses del próximo, o quizás 4 porque se termina el plazo hasta el 1 de mayo de 2023, entonces estás hablando de 14 meses. Y si hablamos de 14 meses, estamos hablando rápidamente, en 10 meses, si dividimos por 30 días, quitando los 28 de febrero, de marzo en adelante, son 300 días, y 3 por 4, 12 más 120 días, son 420 días. Y si dividimos esos 420 días en los 550,000 contratos, porque por un lado la Secretaría dice que son 550,000, otras dicen que son 550. Vamos a ver el beneficio de la duda que sean 550,000. Vamos en esas cifras. Bueno, vamos a quitar los 3,000 contratos que el director del Centro Federal, Alfredo Domínguez, ha publicado, que eso ya se legitimaron. Vamos a irnos con 52,000. Si dividimos 52,000 en 420 días, bueno, pues entonces estaríamos pensando aproximadamente que tendríamos que estar legitimando por día casi 100 contratos colectivos, pensando que no haya sábados, ni domingos, ni días de descanso, ni aguinaldo, ni vacaciones, ni Semana Santa. Es decir, que todos los días legitimemos eso. Entonces, si fuera de esa manera, pues entonces caeríamos allí, como te digo. Bueno, me faltó hacer una referencia con precisión. Y de los 550,000 contratos, 555,000, la Secretaría señala con otro dato, que solamente se va a registrar el 10%. Los datos que he dado es con el 10%. Si dividimos los 420 días en 550,000 contratos o 552,000, te da que para el 10%, nada más para 52,000 contratos, tienes que estar legitimando 100 contratos, casi 100 contratos diarios. Por eso preciso. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que sin duda, sin pleitos y sin nada, sin conflictos, es decir, que para mayo, 1 de mayo 2023, va a haber un cementerio laboral, porque no nos van a dar los tiempos. Ahí empieza, Nadia, las oportunidades para unos y las debilidades para otros. Para muy pocos. Sí, y bueno, respecto de esto, o sea, 100 contratos por día, pues la Secretaría del Trabajo tendría que dejar de hacer, y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y los notarios públicos del país, que también es una vía en lugar de los inspectores, tendrían que dejar de hacer absolutamente todo lo demás para poder atender 100 legitimaciones diarias. ¿Crees que este plazo pueda ampliarse, que exista alguna prórroga, que el Congreso del que tú formas parte proponga una prórroga, o crees que esto, pues ni modo, como acabas de decir, va a ser el cementerio de muchos sindicatos y de muchos contratos colectivos? Mira, hasta donde yo he escuchado y he visto, la Secretaría del Trabajo no tiene interés en ampliar. Lo ha dicho textualmente. Debe ser interés del sindicato, no de nosotros. Pero yo le agrego, esto que tú señalas, pues hay que pedirle permiso no a la Secretaría del Trabajo de México, hay que pedirle permiso a los sindicatos gringos, a la FCLO, que es realmente donde a través del TMEC, capítulo anexo 23, me parece, donde realmente ahí está la imposición. O sea, tenemos que entender que a nuestro país no se le consulta. No se le consultó a los empresarios, no se le consultó a los sindicatos ni a las centrales para imponer una reforma laboral. ¿A qué le apuesto? ¿O a qué puedo yo pensar en voz alta junto con ustedes? Yo espero que la reforma laboral no interrumpa el desarrollo y el crecimiento de los empleos en México. ¿Por qué?
porque ahora me voy con una experiencia reciente, el tema de General Motors. Bueno, ahí está claro, muy claro, que a partir del 2023, si no prevemos el tema de la implementación de la reforma bajo el tema de la negociación o bajo el tema de la madurez, también puede ser, y no es que sea profeta, y lo hablo con altura de miras, también puede ser que a partir del 2023 México entre en una inestabilidad laboral, porque va a haber muchas empresas sin sindicatos, sin contratos colectivos, y muy pocos vamos a estar allí presentes. Digo muy pocos porque yo voy a estar no en ese 10%, voy a estar en ese 5%, si acaso llegamos al 5%, es decir, a 25,000 contratos al ritmo que llevamos. Sí creo y sí comparto la idea de una prórroga. Que la logremos, no sé. Y cuando digo esta manera, retomo el tema de Silao. Mira, el tema de la legitimación, todos ustedes lo saben, laboralistas con los que estoy hablando, o personas de RH que están seguramente conectados, saben que la legitimación es un derecho del sindicato. Es un derecho del sindicato titular del contrato. La pregunta es, ¿qué tenían que hacer allí 25 funcionarios de la OIT y todos funcionarios del gobierno norteamericano? ¿Qué tenía que hacer allí 35 observadores del INE? ¿Qué tenían que hacer allí 35 o más inspectores federales del trabajo si la legitimación era el derecho de un sindicato? Y en ese caso rechazaron el contrato colectivo, no rechazaron el sindicato, y ellos se confundieron o están confundidos pensando que era un tema de recuento, cuando no es pareciera ser que así lo van a... Es un tema de rechazo de contrato, que por cierto aquí tengo el asesor, que hoy ellos tendrán la responsabilidad de construir el nuevo contrato colectivo con el nuevo sindicato, que ya ellos van a estrenar a partir de hoy, o a partir, no sé, de ayer. Pero bueno, esos temas se los dejo al abogado de la Vega. Yo estoy muy tranquilo. Está perfecto. Y bueno, justo te me adelantaste un poco, pero este tema que acabas de, ayer en la noche estaba estudiando, y este tema que acabas de decir, de acuerdo con el protocolo de legitimación de contratos colectivos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la consulta de legitimación es, entre comillas, el procedimiento por medio del cual los trabajadores cubiertos por un contrato colectivo de trabajo pueden expresar su respaldo o no respecto del contenido del contrato colectivo de trabajo a través del voto personal, libre, secreto y directo. En realidad no es en contra del sindicato titular del contrato colectivo o de su líder. No es una cuestión de popularidad, sino más bien en contra de los términos y condiciones pactados en el contrato, vigentes en la empresa. Entonces, yo creo, relacionado esto con otro punto, y ahorita sí le voy a dar pie a Juan Carlos primero, porque es muy importante su perspectiva, y después a Luis, que pues bueno, tiene la fortuna de ser panelista, ¿no? Revisando la reforma, el tratado, el capítulo 23, el protocolo, me doy cuenta de que el protocolo en sus artículos 30, 36 y 37 habla sobre información falsa, engañosa, difundida por el sindicato y la empresa, pero nunca habla de información falsa, engañosa o promesas de otros sindicatos y de factores externos como la Embajada de Estados Unidos en México, como los agregados laborales, como la AFL-CIO, como las ONGs. Entonces, ¿qué tenemos ahí? O sea, porque como empresas y como patrones estamos limitados por los temas por operación de la Ley Federal de Trabajo en cuanto a actos de injerencia. Y aquí parece que se votó en contra tuya, Tereso, expresamente, no en contra del contrato colectivo. Y si es en contra del contrato colectivo, pues entonces la empresa pues tiene parte de responsabilidad, porque son términos y condiciones de trabajo aprobados cada año, o bueno, cada 2 años por la empresa.
y qué mecanismos tenemos, Juan Carlos y Tereso y Luis, para poder manifestar alguna inconformidad, que no sé si sea procedente bajo el protocolo y bajo la reforma laboral, respecto a estos, pues estas influencias o la presencia de estos actores políticos y económicos en Silao. Entonces, quien quiera tomar la palabra, adelante. Si quieres, yo antes de responderte la pregunta en concreto sobre las alternativas y los recursos, solo quería retomar una frase de Tereso que se me hace muy interesante. Él dice que el 1 de mayo del 2023 va a ser un cementerio laboral. Y creo que eso suena incluso hasta halagüeño, pero más bien vamos a requerir grandes fosas comunes, compadre. No nada más, o sea, no va a ser suficiente el espacio individual, sino se va a requerir tener fosas comunes, ¿no? Porque el tema de la reforma no nada más es encaminado a un proceso de depuración de contratos colectivos como estamos llevando a cabo ahorita, sino, si mal no preveo, luego viene el ejercicio de democracia interna en las organizaciones sindicales. Empezamos con el tema de Pemex, por supuesto, pero con todas las asegúnes que eso pueda tener en el caso. Pero yo creo que al momento en que depuras contratos y luego depuras organizaciones sindicales, aplicando con rigor todos los principios democráticos, pues se va a volver una segunda depuración, que obviamente ahorita muchos previsores, la vigencia de sus tomas de nota es hasta el 20, lo más que pudiera, pero he visto unas hasta el 2026, ¿no? Entonces, ahí más o menos pues se cubrieron, pero pues ya viene ese periodo en algún momento en los siguientes años, ¿no? Y si a eso además le agregas el tema de la rendición de cuentas, pues se va a volver muy complejo. Y lo que sí, te voy a decir una cosa, que yo noto que todos nos preocupamos, pero hay muy poco conocimiento del trabajador en general sobre todos estos procesos y sus verdaderos derechos. Que es incluso eso es algo que el comité de expertos que da reportes al Congreso de Estados Unidos hace mucho énfasis, ¿no? Que la reforma laboral no terminará de implementarse, entre otros aspectos, si no hay campañas enormes de difusión entre los trabajadores, que de eso se trata además, el involucramiento y la participación de la gente en la toma de decisiones, ¿no? Entonces creo que el tema del cementerio se va a quedar corto. Creo que vamos a tener verdaderas fosas comunes donde nadie supo dónde quedó muchos de los sindicatos que hoy tenemos. Y en cuanto a lo que comentabas, Nadia, sobre los recursos que tienen, yo creo que es muy claro y se hizo sentir mucho en los asuntos de General Motors, sobre todo, de que nos dábamos cuenta de esa información engañosa que venía de afuera. Pero realmente, por el nivel de involucramiento de todos los factores que participaron, gobierno extranjero, observadores, era prácticamente imposible para el sindicato titular hacer siquiera un pronunciamiento público en uno o en otro sentido, cuando todos los demás que estaban afuera podían decir todo lo que querían, ¿no? Yo creo que este ejemplo, como otros muchos, son áreas de oportunidad en la regulación que tenemos. Me parece que estamos en pañales, y si comparas la regulación que tienen en Estados Unidos, en el National Labor Relations Board, en todos estos ejercicios, nos hace falta muchísimo. Pero bueno, son experiencias nuevas y vamos aprendiendo. Obviamente que, como tú sabes, en los procedimientos de legitimación, pues existen la posibilidad de presentar recursos de inconformidad cuando antes, durante o con posterioridad a la elección se aprecian irregularidades que pueden ser presentados
por cualquiera de las partes, pero principalmente por los trabajadores involucrados, ¿no? El tema es que pues hay que ofrecer pruebas, etcétera. O sea, es todo un procedimiento que normalmente termina siendo resuelto de manera muy simple por las autoridades, por el Centro Federal. Pero bueno, no me anticipo y esos son mis comentarios. Está perfecto, pero ¿le vemos futuro legal, jurídicamente hablando, a los recursos de inconformidad? Porque el protocolo está escrito, y no sé si sea una falla de redacción o sea intencional, principalmente para que sean los trabajadores quienes se quejan por faltas cometidas por el sindicato titular y la empresa, pero no respecto de otros. Mira, Nadia, rápidamente. Por eso señalo que tenemos que cuidar la estabilidad laboral del país a los que nos interesa. Porque basado en lo que habla el abogado de la Vega, sin duda alguna, pareciera ser que se están confundiendo las legitimaciones de contratos con conflictos sindicales. Es decir, ejemplo, ya están brotando otros escenarios más en donde la pregunta es, otros sindicatos que no son titulares del contrato, se están metiendo, están interviniendo, y esa es una clara violación a la autonomía del sindicato titular del contrato colectivo de la empresa de referencia. Entonces, por eso señaló con responsabilidad que lo que también espero es que este actual gobierno federal no desmonte un corporativismo por montar otro. O sea, un corporativismo más populista, más radical, más al servicio de Estados Unidos y no al servicio de México. Y finalmente, en el caso de General Motors, cuando vi que me subieron al ring amarrado de las manos, con prohibiciones de todo tipo para el sindicato titular, pues la verdad, ahora les comento a mis compañeros de la barra, capítulo Nuevo León, es que lo que decidí es ya no participar. Entonces, primero, el sindicato de Tereso Medina no solicitó la constancia de revisión de representatividad ante el centro. O sea, me hice a un lado de la línea de fuego por lo mismo, porque no hay piso parejo en la línea en el tema del conflicto. Digo, bueno, pues entonces ahí está, Dios que los bendiga y a mí que no me olvide. Entonces, ¿Pero qué vamos a hacer ahí, Tereso? Eso de que a mí que no me olviden, porque tenemos, pues bueno, ok, la constancia de representatividad la gana el Cintia, liderado por una mujer, Alejandra Morales, y esa era una pregunta que tenía planeada hasta el final, pero de una vez te la hago. ¿Crees que el hecho de que sea una mujer la secretaria general del Cintia tuvo impacto en la votación o definitivamente lo adjudicamos a los asesores norteamericanos, canadienses o al patrocinio de otros actores políticos? Mira, una experiencia clara que también igual me la estaba reservando para convertirla en propuesta, pero ahorita lo hablo en diagnóstico. Es la falta de experiencia absoluta para implementar la reforma laboral adentro de la empresa. Los mandos medios no tienen conocimiento. ¿Y por qué no decirlo? Y lo digo con responsabilidad también. Las empresas de hace mucho tiempo convirtieron a los recursos humanos en manufactura, en números, y se les olvidó atender a la gente. Y en eso también retomo la parte que le corresponde al sindicato. Entonces, que se creyó que la paz laboral era para siempre, y no es así. Hoy tenemos un escenario de una industria más globalizada, con una apertura comercial feroz, con un acceso a la información brutal, con una demanda de participación incluso. Acá creo yo que el tema coincidió con una mujer, pero no fue el tema real con todo el interés de darle oportunidad a las mujeres, no, coincidió nada más. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, pues también igual la reforma nos dice que hoy en las empresas pueden cohabitar más de 2 sindicatos. Bueno, pues a lo mejor General Motors se va a sacar el premio mayor, ¿verdad? Está por sacarse el premio mayor y está por terminar de escribir la historia laboral de México. Todavía no estamos viendo. La rifa del tigre.
Claro. Es interesante porque Y lo eso recomiendo era, también ¿no? y lo recomiendo también para Nissan de una vez. Aquí tenemos también entre el público asesores de Nissan, entonces qué bueno que estuvieron presentes. Por eso lo estoy recomendando, porque ya vi quién está. Entonces, le mando un saludo a Alfredo Cooper y a todos los amigos que están involucrados en Nissan. Pues recomiendo también el remedio, hombre. Vamos implementando la reforma laboral completa. Ya que Susana Prieto está legislando para darle derechos a los sindicatos minoritarios, pues entonces vayamos analizándolo. Está perfecto, y justo iba a hacer mención de Susana, porque quizás en el caso de Cintia, Alejandra Morales no ha tenido el protagonismo que se ha tenido Susana Prieto en el norte del país, en las maquiladoras, como en el caso Tridonex. Pero entonces doy por hecho que tu respuesta a la siguiente pregunta es si vas a continuar con tus esfuerzos de organización sindical y a ver qué pasa. Sí, claro, nací para eso. Perfecto. Y esto es una gran experiencia y una gran lección. Una golondrina no hace verano. Yo pierdo un contrato colectivo, pero me quedan 650. ¿Quién pierde más? Claro. Bueno, ahí se los dejo a su consideración. Está perfecto y muy interesante todo lo que nos comentas, Tereso. Luis Monsalvo, que has estado muy callado, perdón si hemos enfocado la conversación al caso de Silao, pero ahora que estamos hablando ya de Susana Prieto de la frontera norte, pues viene a la mesa el caso de Tridonex. Y me gustaría que nos contaras desde tu experiencia, obviamente, no solo como abogado laboral, sino también como panelista, ¿no? Que nos explicaras un poco del mecanismo laboral de respuesta rápida. Entiendo que no se han instaurado los paneles propiamente, que estos conflictos o estas quejas se han resuelto a través de acuerdos de remediación, en el caso de General Motors con el proceso de legitimación, repuesto, ¿no? El año pasado y ahora con la constancia de representatividad. Y en el caso de Tridonex, temas de pagar salarios caídos a trabajadores despedidos precisamente para cohibir o limitar los esfuerzos de organización sindical. Pero vemos que en el propio TEMEC y en el mecanismo las obligaciones impuestas a México pues son desproporcionales con las impuestas a Estados Unidos, a Canadá, empezando porque México tiene muchísimo más convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados que Estados Unidos y que Canadá, y las obligaciones son muy particulares. Nadie nos cegamos, todos somos abogados o especialistas de recursos humanos, sabemos cuál es la situación laboral de nuestro país. Sin embargo, el tratado sí lo veo un poco inequitativo y desproporcional. Y después este tema de la carga de la prueba y de la presunción de que hay una denegación de derechos. No sé si nos pudieras comentar más, Luis, de esas áreas de oportunidad. Perdón, estaba en mute. Gracias, Nadia. Déjame primero hacer un par de comentarios respecto a los interesantísimos comentarios que nos hacen Juan Carlos y Tereso. Esos 559,000 contratos que estamos usando como base, los sacamos de un informe de esta junta que comentó Juan Carlos, que tiene el gobierno americano, que es una junta de expertos sobre temas colectivos mexicanos. No hay un equivalente de mexicanos expertos en derecho americano. De hecho, yo te diría que no hay, ¿no? O sea, no hay expertos en derecho americano, déjate que haya una junta, ¿no? Pero ese es un área de oportunidad para todas las personas que nos escuchen, porque esas relaciones solo se van a fortalecer y a poner, evidentemente, en mayor plataforma de crítica, para decirlo de una manera muy eufemística. Pero de esos 559,000, dice ese reporte de julio del año pasado, que ahorita es el penúltimo porque ya tenemos otro, que faltaban 2 entidades federativas, que son Morelos y Querétaro. Entonces échale, ¿no? Si lo dividimos, yo creo que unos 50,000 más. Entonces ponle que son 600,000, ¿no? Nada más para tener medidas. Ahora,
respecto a lo que comentaba Tereso, estos números de realmente legitimar lo legitimable, pues en algunos eventos la Secretaría del Trabajo ha dicho que tenemos 80,000 contratos colectivos, vamos a decir, vigentes o aplicables, ¿no? El resto entonces serían inactivos o no vigentes, o para decir y hablar del elefante rosa en el salón, pues blancos o de protección. Y eso es algo que tenemos que discutirlo de una manera muy abierta. Y ahí el argumento también para que sean tantos es, hay muchos de construcción que no se dieron por terminados, hay muchos por tiempo determinado que no se dieron formalmente por terminados, que debería de existir algún mecanismo para que las autoridades lo depuraran de manera automática. No existía. Ahorita todos nuestros colegas y todas las personas que están involucradas en estar ahora en el nuevo o ante el nuevo organismo que es el Centro Federal, pues están llevando la noticia de que para hacer algo en el Centro Federal respecto de tus contratos en el interior de la República, en cualquier entidad federativa, pues la autoridad te dice, oye, quiero el último acuerdo que generó la autoridad local respecto de esos, porque yo no existía, para no decirte no era competente, no existía. Y te encuentras casos como en algunas juntas, por ejemplo, en Jalisco, donde simple y sencillamente no se hacen acuerdos respecto de esos contratos colectivos, ¿no? Entonces, yo creo que sí hacía falta una depuración y una, vamos a decir, interacción por parte de algún tipo de revisor o autoridad al respecto, porque teníamos un desorden, para decirlo de una manera muy clara. Y de esos también teníamos una práctica que no estoy hablando del tema de plantas, ni de centros de distribución, ni de, vamos a decir, grandes centros de trabajo donde se conglomeran 1,000 personas o más y donde es muy claramente hacia donde está dirigido el tema del TEMEC y del protocolo modificatorio y este mecanismo que ahorita mencionaremos, sino estoy hablando, por ejemplo, del retail, ¿no? Que en todo lo que tiene que ver con comercio, pues que además es una industria muy prolífica en México por el tipo de sociedad que somos, porque somos más de 100 millones de personas. Tienes de repente esta práctica donde muchísimos líderes sindicales y empresas y abogados, por supuesto, y cualquier persona que interactuó dentro de ese mecanismo o dentro de esa estrategia, para decirlo de alguna forma, tienes contratos colectivos por unidad de trabajo. Llámese sucursal, llámese pequeño centro, llámese oficina, y de repente te has encontrado con realidades donde hay más de 400 contratos colectivos con una misma entidad legal, repartidos en diferentes entidades federativas. Obviamente, todos hemos visto algún caso de esos. ¿Y esos cómo le van a hacer, por ejemplo? Y obedecía lo que tú me digas. Tenía mayor protección, y lo digo muy entre comillas, todos sabemos evidentemente el impacto del 387 y la necesidad por la cual se reformó de una manera tan 180 grados de distinción. Pero ¿qué va a pasar en el mercado, en el sector de la contratación colectiva con esos 400 o 500 o más contratos colectivos por entidad legal, por unidad de negocio, para decirlo de alguna forma? Y ese tema no lo estoy pensando con miras al TEMEC, porque acuérdense que, y ahora ya paso al siguiente rubro, recuerden que el mecanismo rápido, esto que generó tanta observancia internacional por el caso de Encilao, está enfocado para dos supuestos: que haya comercio con Estados Unidos o que haya actividad en México que compita con Estados Unidos y Canadá, por supuesto, ¿no? Pero en este caso fue con Estados Unidos. Y entonces habrá muchas cosas que digan, yo no comercio en el exterior, yo vendo aquí. O sea, tal vez lo traiga de fuera, pero es de otro país, no tiene que ver con Estados Unidos. Primer tema, ¿no? El TEMEC no aplica absolutamente a todos, y eso es muy importante tenerlo en mente. Eso no significa que haya que dejar las estrategias y las revisiones. Ahorita es ir al doctor a hacerte un check-up médico laboral sindical, ¿no? Así como les tocó a todas las empresas, no conozco una sola que no lo haya hecho, al menos de manera accidental, pero con el tema de la reforma de subcontratación, todo el mundo tuvo que pasar una prueba de ácido para decir, ¿y cómo estoy? Bueno, pues igual, llevamos 3 años perdidos o invertidos, dependiendo, para hacerte ese check-up, ese registro, ese examen sindical laboral. Ahora, en los casos en los que tenemos, sí estoy de acuerdo en que hay evidentemente cuestiones mucho más involucradas con factores en el exterior, con factores políticos,
Porque el tratado es un tratado político, es un tratado comercial, pero evidentemente en todos los tratados comerciales entre naciones hay una parte de política económica subyacente, si no es que sea el driver principal, y lo estamos viendo reflejado. Entonces, cuando tienes evidentemente interacción y cambios de gobierno en los dos países, donde los mensajes de un lado son fortalecer el trabajo interno, pero visiblemente hay que hacer más comercio exterior, y por un lado tienes Buy American, pero por otro lado tienes, tenemos que fortalecer estas relaciones, pues creo que los mensajes ya en la práctica son muy claros, ¿no? La posición de las cabezas en el tema laboral y comercial en Estados Unidos tienen hoy en día unos antecedentes sindicales claros, y eso no había existido. Y la política es una visión comercial con un employee-centered orientation, ¿no? O sea, el trabajador americano está en la política americana hoy en día más importante que antes, y eso creo que lo tenemos que entender, y se ve en los mensajes que tanto la embajada como el USTR, como el Departamento del Trabajo tuvieron respecto de esto, ¿no? Dicen, es un evento histórico de éxito. Eso dice mucho, ahí no voy a decir yo mis comentarios, pero creo que es claro cuando lo lees desde un panorama. Ahora, evidentemente esto entonces, ¿qué le hace a las empresas mexicanas? Pues saber que va a tener que interactuar desde un punto de vista no nada más y exclusivamente laboral, sino también político y también económico. Y la gente en general yo creo que está confundida. Hay muchísima información, no sé si a propósito o que ha fluido, o personas que no están tan involucradas hablan al respecto. Por ejemplo, en el caso de Nissan de Aguascalientes, también el mensaje en el medio es: Estados Unidos se metió y hay un tema de un caso TEMEC, ¿no? Del protocolo que planteaba un mecanismo rápido, y no tuvo nada que ver. O sea, era un tema que traía años de cola, y tal vez valdrá la pena también hacer un ejercicio de eso, Nadia, ahora con tu sucesor en la coordinación del capítulo laboral en la comisión laboral. Pero esto estabas hablando de una cuestión de titularidad del contrato colectivo, que es completamente distinto al tema de la legitimación del contrato colectivo, que es esta prueba de ácido que se tiene que pasar. Y aquí decimos todos, una vez nada más, pero no es cierto. La legitimación ahora es extendida, la vas a tener que hacer 2 años, cada 2 años. O sea, recordemos que la legitimación, en esencia, es una votación de las condiciones de trabajo en el contrato colectivo. Y eso evidentemente tiene que ver con los liderazgos y tiene que ver con la historia, ¿eh? Estamos viendo votos que tienen que ver con la historia, no con las condiciones que realmente tienes en papel. Bueno, pues eso es cada 2 años, ¿no? Ya no se llama legitimación del contrato colectivo para ver si sigue vivo el papel y la relación, pero ahora se va a llamar revisión del contrato colectivo. Pues yo creo que también hay muchas personas que traen, vinculadas al sector empresarial, que traen esta idea de que lo paso y ¡fu! Por ahí escuché alguna vez a un líder sindical que decía, a ver, el artículo 11º transitorio dice legitimación de los contratos colectivos existentes, y si no lo tengo existente, y si lo doy por terminado, y si entonces al 1 de mayo del 2019, pues que había contrato, resulta que el 2 de mayo ya no hay contrato y firmo uno nuevo, ese no era existente, entonces lo tengo que legitimar. Puede ser que encuentren las empresas y encuentren las personas y los agentes y los jugadores maneras de tal vez dar la vuelta, pero la reforma está muy claramente dirigida al cumplimiento. Y nosotros como actores dentro de esta operación del sector colectivo laboral, tenemos que empujar hacia el cumplimiento. Y también, imagínate que ante el centro libraste ese brinco, el siguiente no lo vas a lograr, porque ya trae una votación. Entonces, creo que es muy importante, primero, como decían mis colegas, la interiorización y la difusión de la información. Te encuentras y te sientas con cámaras de ciertos países, ¿no? Participo con un socio, Juan Carlos, en una de ellas, en una cámara, y tuvimos una conversación como esta, y te das cuenta que la gran mayoría de la gente todavía no entiende ni siquiera que van a tener que realizar los sindicatos, pero evidentemente con ellos, un tema que se llama votación a los contratos. Pero es completamente distinto a la historia que traíamos anteriormente. Entonces, primero tenemos que hacer un tema de difusión, pero ahorita ya vamos
al 1:15 para las 12, al 2 para las 12. Es que ya no hay tiempo. Si se tuvieran que legitimar y votar los contratos colectivos que se supone que son activos, simple y sencillamente la Secretaría ya no tiene días ni manos suficientes para asignar inspectores para todos ellos. Entonces, esto depende de las empresas y ahí, si quieres, lo dejamos para la siguiente intervención. ¿Qué tanto puede jugar una empresa? ¿Qué tanto puede participar? ¿Y qué tanto se tiene que hacer para atrás? Porque si no incurren actos de injerencia. Estás en mute, querida Nadia. Perdón, se me están, obviamente todos estamos muy coordinados, se ve que nos conocemos y que somos amigos porque todos se me están adelantando a las preguntas. Esa era una que le quería hacer a Juan Carlos, justamente. ¿Cuál es el rol, Juan? No te he escuchado, me gustaría oírte. ¿Cuál es el rol de la empresa en el proceso de legitimación, en el proceso de la constancia de representatividad, que en la planta Silao de General Motors ya ocurrió? ¿Hasta dónde podemos participar como patrones y empresas en general en este tipo de procesos sin que se considere actos de injerencia? ¿Y qué es lo que tenemos que cuidar en general? Que algo ya acaba de mencionar amablemente Luis en este sentido, pero como abogado laboralista, asesor laboral de una empresa, ¿en qué nos tenemos que enfocar, Juan? Bueno, pues conforme al protocolo, el rol de la empresa está limitado a ser un facilitador del proceso, básicamente, ¿no? Y por ahí el Centro Federal ha emitido algunos criterios, no por escrito, sino en eventos públicos o en la documentación educativa que de repente manda en medios, en donde pues ve con buenos ojos y aprueba prácticas como, por ejemplo, que la empresa pague los honorarios de los notarios que se utilizan para los procesos de legitimación. Y obviamente también, pues, en todo esto de la facilitación, pues está el proporcionar la información que requiere el sindicato para llevar a cabo el ejercicio. Por ejemplo, la lista de trabajadores, pues los que tienen la información actualizada somos nosotros las empresas. Las CURP, son cosas que nosotros tenemos en nuestras bases de datos, ¿no? Todos esos aspectos y obviamente en el ejercicio propio de los actos democráticos, pues de las votaciones, el facilitar que se pongan las convocatorias, habilitar lugares adecuados para llevar a cabo un proceso de sufragio, en fin, o sea, realmente nuestra labor se constriñe únicamente a ser un facilitador. Y me parece que se ha estado acuñando en todo esto y con base en estas prácticas, hasta dónde puede hacer o puede no hacer la empresa en un proceso de este tipo, ¿no? Y ahí no está clara, por supuesto, que la regulación, y sin embargo, cuando cuestionas a las autoridades competentes sobre esto, pues te dicen que la empresa no puede para nada meter las manos. Creo que estamos incluso llegando a un tema de exageración, ¿no? En donde hasta la empresa que decide apoyar un poco más se le sataniza, ¿no? Se vuelve algo tremendo, ¿no? Pero me parece que también hay que tomar en cuenta que la empresa, como cualquier otro gobernado y sus representantes, pues tienen otro derecho muy importante y muy poderoso, que es el derecho, que es la libertad de expresión. Y nosotros tenemos en el ejercicio de ese derecho la posibilidad de poder instruir, educar a toda nuestra fuerza laboral con temas objetivos. Finalmente la historia está escrita y si a mí me preguntan, oye, ¿puedo yo dar cursos de sindicalismo como empresa a mis trabajadores? Por supuesto que diría que sí. Simplemente la historia está escrita y es cosa de leerla, ¿no? Sin que eso se considere un acto de injerencia. Por lo menos sería mi apreciación. Entonces, hay un contexto regulatorio
que en el marco de un asunto como General Motors, pues fue incluso mucho más allá, porque pues se pedía una cooperación más allá de para hacer una votación, cronogramas, casi que minuto a minuto para la votación, temas, vamos, sí hay mucho trabajo que se pide a las empresas hacer, pero evidentemente siempre te lo pide el gobierno y no los sindicatos, ¿no? Hasta ahí, Nadia. Juan, dinos más. No te creas. Quiero preguntarte, hablando de la regulación y de lo que podemos hacer como empresas, antes de que realmente estuviéramos viendo los abogados laboralistas patronales, los efectos de la reforma, estos casos icónicos como Tridonex y Silao, pensábamos, y aquí también después de tu participación le pediré a Tereso su punto de vista, creo que es importante. Siempre hemos dicho con esta reforma del 2019 que tenemos que esta libertad, y el TEMEC, por supuesto, que esta libertad de asociación o libertad sindical tiene diversos significados o acepciones, ¿no? En el sentido de que puedo formar parte de un sindicato, puedo dejar de formar parte de un sindicato o puedo sencillamente no formar, no querer vida sindical, el famoso opt-out o union free de los Estados Unidos. Si bien nuestra legislación no está tan avanzada, como lo mencionabas al inicio de esta plática, ¿crees que esto es viable? O sea, dado Tridonex y General Motors y Susana Prieto y Napoleón y las ONGs y el Cintia y la publicidad y esta difusión de información en Twitter con a veces trabajadores reales, cuentas reales y otras controls, ¿no? ¿Crees que eso será posible después de la reforma laboral 2019? ¿Crees que es una vía realmente para las empresas? Es una gran pregunta el tema del no sindicato y la elección que los trabajadores tienen por ello. Pero si tú analizas la regulación actual, cuando hay una contienda por una titularidad de un contrato colectivo, curiosamente la LITI se fija entre los sindicatos que están en disputa. Y nunca se le da la alternativa al trabajador de elegir un no. Se da por hecho, ¿no? De que pues si tú no quieres participar, pues no participes, ¿no? Pero me parece que sí debería de existir, y eso lo digo como abogado laboral y como mexicano, que debería de existir la posibilidad de decir, bueno, por A, por B o por nadie, ¿no? Pero esa alternativa me parece que no está prevista, no está protegida tampoco en nuestra regulación. Es más, en los ejercicios que nos tocaron vivir, siempre fue un planteamiento, oye, pero si la gente no quiere salir a votar, ¿cuál es el problema? Ah, no, hay que motivarlos a que voten. Pero motivarlos a que voten es intensificar el sindicalismo. Y no porque yo esté en contra del sindicalismo, creo que sin duda, es parte de un sistema socioeconómico que trae cosas muy positivas y otras muy negativas. Pero finalmente, en ningún momento a la gente se le da la oportunidad de decir, no quiero participar, o sea, no quiero que nadie me represente, ¿no? Y se ve como si la empresa siquiera se atreve a olerlo, eres la peor empresa de este mundo y te publican en medios y en la prensa y los Estados Unidos y sanciones y no vas a exportar. Me parece que se llega a un punto en donde seguimos protegiendo a los trabajadores como si fueran niños, ¿no? Ya llegó el momento. ¿Quieres participar democráticamente? Pues esté entonces expuesto a todo el flujo de información que te permita tomar una decisión. Y nos deberían dejar permitir a las empresas, pero no nos están dejando participar. Justo con este tema me acaba de llegar una pregunta, a ver si el tiempo nos da, pero creo que esta aplica perfecto a lo que estamos comentando, discutiendo.
Y creo que tú y Luis deben, bueno, también obviamente Tereso, tienen oportunidad de responder. Dice, en caso de las votaciones que se han tenido en los centros de distribución de Amazon en los Estados Unidos, a la empresa se le ha permitido hacer campaña y argumentar ante sus colaboradores cuáles son los beneficios del Union Free, invirtiendo presupuestos importantes en su difusión. ¿No es incongruente que para México dicha postura se critique? Híjole, pues se la voy a dejar a Luis, nada más voy a decir algo muy rápido. Yo no sabía que le habían dado la oportunidad a Amazon de explayarse de esa manera. Me parece que nunca lo tuvo. Pero si sí se la dieron bajo la regulación norteamericana, yo pediría lo mismo para México, ¿no? Adelante, Luis, pero creo que esa es más tuya. Gracias, Juan Carlos. Yo lo que entiendo es que ya la tenía. O sea, no hay una determinación o una resolución específicamente que diga, a ver, en este caso sí puedes hacer hasta aquí y hasta acá, sino dentro de los derechos sindicales laborales de la empresa, porque existen. Esa parte está regulado. Recordemos ahí que nosotros en México tenemos un sistema de derecho común, perdón, de derecho civil, y ahora estamos un poquito migrando con la nueva etapa de la Corte, en donde nos estamos moviendo hacia precedentes, que en esta nueva época, pues es lo que siempre ha tenido Estados Unidos, ¿no? De estudiar el case law y los antecedentes y el precedente en este tema de derecho común. Y existen varias disposiciones, varias resoluciones en las cuales se dice hasta aquí sí puedes y hasta acá no puedes, y van cambiando caso por caso, ¿no? Pero la empresa tiene plenamente el derecho para decir, oye, nosotros opinamos y decimos esto en papel. Ahora, siendo nosotros tan nuevos en eso, Nadia lo conoce también muy bien, pues yo creo que estamos sujetos a la interpretación judicial, que siempre tendrá también una perspectiva del contexto político en el cual se está desenvolviendo. Si no, las ternas no vendrían del presidente de la República y no pasarían por el Senado, porque eso también tiene una composición política, ¿no? Le pese a quien le pese, ese factor dentro de los máximos tribunales en las democracias, hasta como las hemos entendido, siempre va a estar subyacente. Y entonces, en el tema de Amazon se encontraron algunas violaciones y ahora se ordenó que de nueva cuenta se hiciera la votación, que todavía no se efectúa. El detalle ahí, por ejemplo, respecto a lo que ya nos toca acá, ese caso está siendo observado por México, entiendo, nada más que tenemos una disparidad muy importante entre México, Estados Unidos y entre México y Canadá. Porque los americanos, y ahora recordamos un poquito cómo inició el caso de General Motors y cómo inició el caso de Tridonex. En el caso de General Motors, Estados Unidos dijo, yo en mi revisión y concepción de las cosas, digo que aquí hay un caso y aquí hay una queja y ahí te va México, no empresa, México. Y en el caso de Tridonex fue una queja iniciada por 3 sindicatos, bueno, 4 organizaciones que tienen que ver, pero 3 sindicatos formalmente, y uno es el sindicato más relevante en Estados Unidos, al menos en historia y en numeralia, que es la American Federation of Labor, el CIO, asociado con el CIO, y decían, a ver, ellos presentaron una queja por el aparato de queja que nosotros tenemos, y entonces Estados Unidos ya lo hace suyo y le dice a México, México, aquí está. Y en el caso, por ejemplo, de que México quisiera iniciar un caso por las violaciones que pues ya están en noticias, vamos a decirlo, de Amazon en Estados Unidos, tendría que esperarse a que hubiera una resolución definitiva, ellos le llaman orden de ejecución del caso en Estados Unidos, para que México pudiera levantar la mano y decir, ahí hay un caso. Lo cual fue una de las cosas que se negoció así, ¿no? Sabemos la cuestión política de enfrentar un universo de 300 millones de personas versus 100 millones de personas, ¿no? Donde su factor de compenetración en el comercio es mucho mayor que el nuestro. Y es lo que tenemos en papel. Entonces, ahí sí, para decirlo muy claramente, hay un área de oportunidad muy importante en el texto del protocolo modificatorio, que es el tratado en sí, para que se nivele la expectativa de que México pueda lanzar un caso con Estados Unidos y con Canadá,
respecto a lo que ellos pueden hacer en los casos mexicanos. Porque el tema es, cuando ellos lanzan estos dos casos, pues qué bueno que haya participación del sector empresarial, que sería al final del día el afectado, ¿no? Y ustedes saben que el sector empresarial se organiza en entidades y en organismos, y esos organismos a su vez en supraorganismos, y esto todo depende del Consejo Coordinador Empresarial. Pero esa interacción creo que es un área de oportunidad también muy importante, porque quien es el vocero, quien lleva la mano, quien decide si hay caso o no, es el gobierno mexicano. Entonces ahí el sector tiene un área de oportunidad muy fuerte. No estoy diciendo que no exista, nada más estoy diciendo que ahí se tiene que fortalecer cada vez más los lazos. De hecho, hay una mesa de trabajo por parte del Consejo Coordinador Empresarial, y ya dependiendo de dónde incida el caso es donde se toca, ¿no? Por ejemplo, en Tridonex, que pertenece a la industria maquiladora o de exportación, pues evidentemente el organismo cupular de ellos sería Index, y entonces esa mesa de trabajo tiene que tocar con ellos, y se tocó. Y en el caso del sector automotriz sería la AMIA, ¿no? que la industria automotriz, evidentemente también tiene que vincularlo, pero la respuesta y la cara del conflicto es México, y es el gobierno, y eso quiere decir la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Economía. Entonces, para que haya realmente ahí un entendimiento muy claro, pues tendríamos que tener unos canales de comunicación muy fluidos, y eso evidentemente pues ya depende de una visión no nada más económica, sino también política. Y ahí es donde está el reto gigantesco. A mí me va a llamar mucho la atención qué va a pasar después. La expectativa de que se quede durante el siguiente sexenio el mismo partido es muy alta, ¿no? Veremos, pero también las personas agendan, pero si cambia, ¿cómo lo va a manejar este gobierno? Y ahí creo que sí hace falta una renegociación de esa parte para tratar de nivelarlo, y que México también pueda decir, ahí hay una observación. Ahora, el tratado está moviéndose, ¿no? O sea, hubo ya una sanción contra Canadá, esa sí determinada por un panel, por un tema de lácteos. México pues ha tenido estos casos, y Estados Unidos también está en revisión por un tema de su posición en el tema de la industria automotriz, específicamente de lo que ellos determinan que debe de entenderse en la cadena de producción, ¿no? Como producto hecho en la parte regional. Entonces se está moviendo, apenas estamos viendo los primeros casos, y hay mucho todavía que hacer. Muchas gracias. Tereso, ¿tú lo ves viable que una empresa se ponga las pilas, los trabajadores estén contentos y no haya vida sindical? Si me preguntan mi opinión, que yo no soy panelista, yo pienso que en el contexto político, económico, mundial actual no es viable, justo porque en Estados Unidos tenemos al presidente más pro sindicato de la historia. Vemos me atrevería a decir, cierto odio o rencor hacia las grandes empresas como Amazon, Starbucks, etcétera. Y aquí en México, desafortunadamente, pues lo han agarrado esta administración como bandera, ¿no? ¿Tú ves viable eso? ¿Tú ves un panorama en donde la empresa sea tan buen patrón que los términos y condiciones de trabajo mantengan contentos o satisfechos a los empleados y prefieran, no quiero a un sindicato? Mira, dicen, primero, en México a corto plazo no lo veo viable. Primero, en el caso que fuera viable, porque acuérdate que en política cuando es deseable no es posible, y cuando es posible no es deseable. Entonces, por eso te digo, a corto plazo no lo veo viable. A corto plazo, en el caso que fuera viable. Y creo que nos va a llevar un buen tiempo entender y practicar esta reforma laboral. Es decir, todavía el sistema penal acusatorio, todavía después de 12 años, todavía no aterriza. Bueno, acá es un aprendizaje para gobierno, para empresarios, para trabajadores, para despachos laborales, en fin, es un aprendizaje para todos, porque la reforma es nueva para todos. Y entonces, lo que yo creo, y incluso recomendaría a la empresa, igual que al sindicato, que revise sus estructuras. Por eso inicié mi plática,
tenemos que construir juntos, aunque nos separe el convenio 98 de la OIT, en su rol cada uno, obviamente, en su rol cada uno, las futuras relaciones laborales entre sindicato, trabajadores y empresa. ¿Por qué no lo veo viable a corto plazo? Porque imaginémonos en México, las empresas que impulsen el no sindicato, el no pertenencia al sindicato, la pregunta es ¿con quién te vas a entender? Si en México vivimos un país de líderes y México tiene en su esencia histórica el sindicalismo también muy arraigado. Aquí lo que está en el parteaguas es qué tipo de sindicalismo necesita México. O sea, y es ahí en donde la alerta nos dice que pareciera ser, como tú lo señalas, que el gobierno ha puesto en la mercadotecnia que las empresas son enemigos de los trabajadores y lo que los sindicatos actuales junto con la empresa son cómplices de los bajos salarios, son cómplices de que no hay beneficios para los trabajadores, y así nos han crucificado a unos y a otros para poder lograr una narrativa de desprestigio y poder ellos montar un sindicalismo a modo de ellos. Y aquí hago otra alerta. En el 2023 empieza el cementerio, no termina, empieza. Y luego, de ahí en adelante, pues toda la narrativa que dio el abogado de la Vega, los pasos del cumplimiento de la reforma, pareciera ser que cada etapa es prueba de ácido para los sindicatos. Por eso creo que los sindicatos que logren permanecer serán sindicatos también, a mi juicio, más fuertes. Pero hay una sola condición, que sean capaces de cambiar su entorno, que sean capaces de hacer cosas diferentes. Por ejemplo, la formación de cuadros sindicales, esa va. El entendimiento bajo una nueva realidad laboral va. Para mí y para el RH, para mí y para los supervisores y mandos medios, para poder entender el rol que cada quien tiene que hacer en la relación laboral sin interrumpir la competitividad y la productividad. Que al final del camino, el odio que están sembrando entre sindicatos y empresas de los trabajadores hacia las instituciones es un odio brutal que atenta, y espero no sea tan dramático, atenta contra la estabilidad laboral, y con la estabilidad no se puede jugar. Ahí está el caso de Matamoros, como tú bien lo señalas. O sea, ahí están las huelgas del 2032, me parece. Entonces, creo que México no puede caminar de esa manera. Entonces, educación, formación, conocimiento y compromiso en esa parte. Coincido plenamente contigo. Sí es hasta cierto punto preocupante que, si bien yo creo que aquí todos coincidimos, todos hemos sido los abogados educados para respetar y promover y hacer valer el Estado de Derecho, el deber ser. Nadie estamos peleados con que se respeten los derechos laborales fundamentales. Sin embargo, sí vemos que en la mediatización que se ha hecho, al menos de estos dos casos, de Tridonex y General Motors, sí desestabiliza. O sea, sí hay una inquietud de que no estamos cuidando la inversión extranjera actual, y entonces pues estoy alejando esa inversión extranjera potencial que prefiere, por esta no solo inestabilidad política que la padecemos diariamente, sino también en estos puntos de paz laboral, de cómo hacer las cosas, ¿no? Y eso me lleva a este tema. Ya a punto de concluir, después de esta pregunta los dejaré a ustedes hacer sus puntos finales, sus observaciones. Ahora sí que las lecciones aprendidas a la fecha de la implementación de la reforma y el TEMEC. El artículo de The New York Times de hace 2 o 3 semanas sobre el caso Silao, justamente, donde hay incluso una manipulación sentimental, ¿no? Un jugar
y aprovecharse de la pobreza, ¿no? Recuerdo, bueno, además de las supuestas jornadas inhumanas y los bajos salarios, a mí me impactó mucho un comentario que decía, un caso de una persona, de un trabajador, que decía que tenía, no sé, 20 años trabajando, construyendo o armando coches, y él nunca se había podido comprar un coche, y que además le estaba fallando a su mujer porque no tenía permiso para irla a cuidar al hospital cuando la mujer estaba enferma. Entonces hay una manipulación brutal de el sentimiento, ¿no? De estas malas, pues, de esta mala reputación. Pero además de eso, el fondo del artículo, creo que Juan Carlos aquí va a querer comentar, pero es muy importante que todos apunten sus observaciones. El fondo del artículo era la crítica, ni tan velada, pero la crítica en el sentido de que la anterior paz laboral o el México pre-reforma laboral 2019 con los esquemas de protección eran un mecanismo para impedir los incrementos salariales, ¿no? Para mantener controlada hasta cierto punto la economía. Este sistema autoritario, antidemocrático, de control de salarios, y que ahora tanto el gobierno norteamericano como el gobierno mexicano utilizan la auténtica negociación colectiva como la panacea, como lo que va a hacer que todos los trabajadores, absolutamente todos los trabajadores mexicanos, salgan de la pobreza y tengan mejores condiciones de vida. ¿Qué piensan de esto? Bueno, ¿quién empiezo? Efectivamente, ese reporte del The New York Times está muy bien hecho, pero sí es por demás amarillista, como a veces lo suele ser la prensa norteamericana, ¿no? Y casi que estoy viendo el inicio de la miniserie o de la película hollywoodesca. Pero lejos de hablar del tema de General Motors, la verdad es que General Motors siempre ha estado, desde su primera inversión en México en 1936, siempre ha estado envuelta en un mundo económico y político y ha actuado conforme a los usos y prácticas de toda la vida. Entonces creo que hay cierto nivel de ensañamiento en contra de General Motors. Le tocó ser el payaso del rodeo, ¿no? Pero cuando eso lo trasladas al contexto mexicano, no tengo más que solidarizarme con el hecho de que todos los grupos cúpula en el sindicalismo mexicano, los empresarios y los abogados que nos dedicamos a esto, estoy convencido de que contribuimos, porque era el mundo que conocíamos, o sea, no hubo necesariamente una mala fe o una intención de mantener las condiciones de trabajo controladas, pero todos contribuimos a esa mella en el crecimiento del salario de la gente. No me cabe la menor duda. No creo tampoco que la contratación colectiva o la negociación colectiva sea necesariamente la solución a todos nuestros problemas. Me parece que el tema sigue siendo en México la educación. Cuando yo traslado la planta de manufactura y veo la industria del servicio, donde solo se contratan ingenieros altamente capacitados o abogados en firmas o expertos economistas, ahí no se va a dar el sindicalismo. ¿Por qué crees? Porque la gente es altamente capaz, porque puede tomar sus propias decisiones, porque puede negociar sus propias condiciones con su empleador, y ahí no se va a dar el sindicalismo mexicano. Entonces, el tema es la educación de la gente, donde tenemos que seguir trabajando. Y no he visto grandes logros en este gobierno, by the way. Pero ahí me quedo. Eso. Bueno, si tratáramos de hacer una conclusión, sin duda, la primera
la retomo de lo último, de esta parte última del comentario del abogado de la Vega. México fue lo que los sindicatos, o mejor dicho, el gobierno, empresarios y trabajadores construimos durante 85 años o más el México que hoy tenemos. Es decir, un sindicato, digamos, controlado o manejado con empresas, con despachos, es decir, todos los componentes sociales en la relación laboral, fuimos lo que fuimos durante 80 y tantos años. Por eso ahora dice Alberto Einstein, dice en un mensaje, no espera, locura es esperar cosas diferentes cuando te la pasas todos los días haciendo lo mismo. O sea, si estás haciendo lo mismo y esperas cosas diferentes, no se llama locura. Bueno, ahora la reforma laboral nos está invitando a los mismos actores a hacer cosas diferentes, sin duda. Y un factor muy importante, la red social está jugando un papel importante en la comunicación, para bien o para mal. Hay que utilizarla para bien. Y también igual sigo pensando en que estamos abriendo un nuevo escenario. Nos falta en este nuevo escenario, Nadia, y agradezco con esto la invitación, otros factores que vienen en camino ya están. En el sector automotriz, el tema el de los autos eléctricos, que va a haber una desocupación por la automatización, los carros eléctricos y autónomos. Eso también es un tema que se apareja con este otro tema. Entonces, el tema del teletrabajo, el tema que viene del mundo digital también nos falta como sindicato enfrentarlo y coordinarlo también. Entonces, el tema también de educación que me le he pasado señalando, mandos medios, el mando medio va a tener el poder ahora de su empresa junto con los delegados. Si el mando medio no está bien con su empresa, también puede echar a volar a sus trabajadores, como lo hizo también en General Motors. O sea, se creó una narrativa, Nadia, del New York Times y de los medios de comunicación locales y nacionales, generada por el gobierno, en donde aparecimos como enemigos el sindicato y la empresa de sus trabajadores, cuando debería ser todo lo contrario. El sindicato y la empresa deben ser aliados, los aliados de las dos instituciones. Hay que trabajar para eso. Hay que reconquistarlos y reencontrarlos antes de que se siembre el encono nacional o el encono entre las empresas. Eso no se llamaría estabilidad. Y no conviene apostarle a eso. Al contrario, tenemos que hacer un frente de trabajo ahora sin el gobierno, entre sindicato, empresas y trabajadores, que son los que verdaderamente generan la riqueza social y material de un pueblo, de una región. Entonces, ahí está la clave para mí, la educación, para la decisión, sea cual sea, pero con educación y madurez. Muchas gracias, Tereso. Luis. Gracias. Muy completas las intervenciones y con mucha perspectiva. Tenemos mucho que aprender de todos estos eventos que además, como decíamos hace rato, van empezando. Las empresas en México y los abogados, porque entendemos que estamos ahorita con un auditorio que es un colegio de abogados. Los abogados tenemos una función tremenda. Desafortunadamente hay mucho en este medio de status quo y de prácticas que las venimos haciendo también así porque es lo que te enseñaron, cómo te tocó la realidad. Y la realidad en este momento es que tenemos que desaprender lo que hemos venido aprendiendo. Y yo sí creo, es una mezcla, un resumen de los comentarios, que definitivamente ante una realidad de más de 500,000 de contratos colectivos supuestos, la grandísima mayoría de las empresas en México, como lo es en los mercados, si quieres, capitalistas, para ponernos dentro de algún cajón con sencillez,
van a estar sin sindicalización. Porque además, a pesar de que somos un país drásticamente involucrado en la manufactura, Estados Unidos se autodefine, los agregados laborales de la embajada, eso lo dicen con apertura, dicen, Estados Unidos está más en servicios hoy en día. Ustedes son un país que están ahora en manufactura como si fuera eso una curva D, que puede ser, pero las condiciones socioeconómicas de los países también varían por muchísimos factores, el geográfico es uno de ellos, pero entendiendo que México va a cambiar hacia allá, tal vez menos pronto de lo que pensamos, pero Teresa decía el tema de los autos eléctricos, bueno, pues fíjate, todas las empresas, grandísimos factores en manufactura, hoy en día están ya muy claramente para el 2030, para el año que tú quieras, este va a ser el porcentaje de autos eléctricos que vamos a tener en el mercado. Va a ser una tendencia que tenemos que entender y que en este tipo de órdenes económicos va, y la tendencia es hacia abajo. O sea, realmente lo que está pasando ahorita con los gobiernos que tenemos ambos países es un poco revertir la tendencia que teníamos. Pero todos sabemos que los temas políticos y los temas económicos son un péndulo. Y ahorita estamos hacia allá. Y probablemente en un futuro también regresemos un poco hacia lo que estaba. Tiene que ver, por supuesto, con la educación que mencionaba Juan Carlos, tiene que ver con la formación, pero tiene que ver con la realidad. Vivíamos una ficción en México y quitarnos esa falacia nos está costando muchísimo trabajo. Y abogados, todos conocemos despachos de nuestros colegas que le entendieron a ese negocio, y lo digo muy entre comillas, y migraron hacia allá. Y entonces ofrecían servicios tal cual de sindicatos. Los sindicatos en algunos casos de México estaban en el papel. Pues la respuesta ante ese lado del péndulo que se fue hasta el otro, pues es ya no más, ¿no? Y tendrá que regresar hacia una parte que refleje más la realidad, ¿no? Creo firmemente que la intención de la reforma laboral es adecuada. Creo firmemente en que los tratados internacionales que han sido ya ratificados por México son adecuados en el tema de negociación colectiva, efectiva negociación colectiva, pero ahorita estamos en el momento más crítico en el cual la vacuna nos está haciendo efecto y duele. Y a las empresas les va a doler y las empresas van a tener que invertir y los abogados vamos a tener que estudiar, pero es la única forma de enfrentar y quitarnos esa falacia que estábamos viviendo. Si realmente la grandísima mayoría de las empresas en México no estaban sindicalizadas con efectividad o no necesitan un sindicato porque simple y sencillamente el perfil de ese sector, de esa empresa, de esa gente no lo necesita, entonces vamos a pasar ese túnel mucho más reducido en el cual vamos a llegar a los espacios en los que sí es absolutamente necesario, sí se necesita, en los que liderazgos como el de Tereso y el de su equipo y el de las personas que hacen las cosas realmente por jugar y conseguir un beneficio para los trabajadores se vea, tenemos que quedarnos con eso, ¿no? Por supuesto, lo sindical yo lo veo claramente como una opción, pero hay lugares en los que no es opción. Visibilidad, sector industrial, ubicación geográfica, antecedentes colectivos y ahora intereses, si quieres, políticos internacionales. Todos son factores que toman para tomar esa decisión. Los trabajadores lo tienen que entender, pero más los abogados y las empresas. Yo con eso cierro, estimada Nadia, y muchas gracias a todos por su atención y todas también. Muchísimas gracias. Ya no le quitamos más el tiempo a nuestros expositores ni tampoco al público. Ya son las 10 de la mañana, cerramos a tiempo. No me queda más que reiterar el agradecimiento a Tereso, a Juan Carlos y a Luis por compartirnos sus puntos de vista y tratar de educarnos un poco más en este sentido, un tema de mucha relevancia y actualidad en nuestro país. Entonces, en el transcurso del día les haré llegar su reconocimiento vía electrónica. Aquí están. Nosotros se los hacemos llegar. Muchísimas gracias por participar. Y la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Nuevo León, es su casa, es un foro abierto. Lo que necesiten de nosotros, aquí vamos a estar. Gracias, Nadia. Gracias a todos y fue un placer y un privilegio platicar en voz alta con todos los integrantes de la barra y doble privilegio tener a Luis Gonzalo, a Juan Carlos de la Vega, que ya noté algunas ideas que, muy útiles
para poder impulsar la relación laboral que México necesita. Gracias a todos. Muchísimas gracias Hasta a luego. ustedes. Buen día, buena semana. Gracias, Luz. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Nadia. Gracias a Excelente ustedes. semana para todos. Igual, bye. Hasta luego. Bye, bye.